Muy buenos días, soy Griselda Abarca, gerente de mercadeo de AS, y para mí es muy especial en esta mañana darles la bienvenida en esta mañana un poco oscura, un poco lluviosa, pero muy especial porque les vamos a presentar un tema muy importante. Hoy vamos a conversar acerca de el DLP moderno, sobre cómo nos puede brindar esa visibilidad y ese control sobre la información sensible. Dado que la protección de datos se ha convertido en uno de los principales retos para las organizaciones modernas. ¿Por qué? Porque cada vez más el crecimiento del trabajo híbrido va en aumento, más plataformas colaborativas, más intercambio de información importante. Esto se ha vuelto que ha permitido que los puntos de exposición cada vez sean mayor y más sensibles. Entonces, quisiéramos presentarles en este webinar un poco sobre los riesgos actuales que se están dando asociados a este movimiento de la información sensible, también cómo ha evolucionado el DLP hacia modelos con mayor contexto y mayor visibilidad, y también los criterios para proteger los datos del correo electrónico, de la nube y de los endpoints. Vamos a tener una primera parte en donde nuestro compañero Kendall nos va a presentar un poco de contexto sobre este tema, y luego vamos a tener una segunda parte que es una demostración en vivo sobre plataformas líderes como Proofpoint y Trellix, y esto va a estar a cargo de mi compañero José. Ambos compañeros del área de tecnología. Buenos días, ¿cómo están, chicos? Buenos días, buenos días. Súper contento de estar por aquí hoy, muy emocionado. José, Muchas ¿qué tal? gracias. Hola, hola, buenos días, buenos días. Sí, sumamente feliz y contento de poder presentarles esta solución. Me imagino que quisiéramos más bien que ustedes aprovechen que nos van a compartir los compañeros, esta información de sumo valor para que puedan abordar cualquier duda que se les presente. Aprovechen el conocimiento de los compañeros. Esperamos que sea información de valor la que van a recibir, que les ayuden en la toma de decisiones, en sus proyectos y demás, por lo que los invitamos a que utilicen la sección de preguntas y respuestas o el chat en línea para hacernos llegar sus inquietudes. Este evento va a tener una duración aproximada de unos 45, 50 minutos más o menos. Así es que déjenos por ahí sus inquietudes y al final tendremos la sección de preguntas y respuestas. Así es que, bueno, sin más, los dejo en manos de Kendall, quien nos va a presentar el tema. Gracias. Muchísimas gracias, Gris. Bueno, nuevamente sean súper bienvenidos todos, ¿verdad? Muchísimas gracias por estar acá. En efecto, hoy vamos a hablar de DLP, un tema bastante interesante que tal vez a veces se puede dejar un poco de lado, ¿verdad? A nivel empresarial. Pero antes de empezar, me gustaría hacerles una pregunta un poco retrospectiva, ¿verdad? Para que la analicen, perdón, a lo largo de toda la presentación y se puedan, bueno, llevar esa tarea. ¿Qué pasaría si un día como hoy, por ejemplo, ¿verdad? Un día lluvioso y un poco apagado como el de hoy, una persona en nuestra organización, digamos un colaborador o algún contratista, llegase a exfiltrar información, ¿ok? Llegase a sacar información privilegiada, ya sea a propósito o ya sea inclusive al de verdad, de manera intencional? ¿Serían ustedes capaces de poder enterarse de que eso sucedió o podrían inclusive haber evitado este acontecimiento? Bueno, les dejo esa pregunta para que la pensemos un poco por ahí, ¿verdad? Ahora, eh, exactamente esa pregunta que les acabo de realizar es la que nos viene a responder el tema del DLP el día de hoy. Como tal, el DLP, ¿qué es? Bueno, DLP es una disciplina de ciberseguridad la cual, bueno, va a estar orientada a tres ámbitos específicos, a que podamos identificar, clasificar y que podamos proteger la información sensible, ¿verdad? Ahora,
Esto tanto cuando la información está estática, digamos, antes, durante y después de moverse, ¿verdad? Pero aquí algo importante sobre el DLP es que utilicé la palabra disciplina. Ahora, ¿por qué utilicé esa palabra disciplina y no la palabra producto o servicio? Bueno, porque DLP como tal no es una simple caja, ¿verdad? Que vamos a instalar y listo, no es un simple servicio que obtenemos una vez y ya nos olvidamos. DLP es uno de estos conceptos de ciberseguridad que son un poco, se podría decir, abstractos, ¿verdad? No son como tal eh, un simple producto, un simple servicio, sino que es más que nada una disciplina, es una arquitectura que podemos implementar dentro de la organización. En este caso, bueno, va a estar basado de una combinación de diversas tecnologías, políticas e inclusive la parte de visibilidad, que, bueno, es bastante importante y es donde muchas veces organizaciones se quedan cortas. Ahora, aquí nos surgen tres preguntas cuando estamos trabajando con DLP, que son justamente las que tenemos a nivel de la presentación, ¿verdad? Es ¿dónde está mi información sensible? ¿Cómo se está utilizando? ¿Cómo se está compartiendo esta información? ¿Y cuándo un movimiento de datos nos puede representar un riesgo real, ¿verdad? Porque al final si todo nos genera una alerta, si todo está saltando, ¿dónde está el riesgo? Si todo es importante, ¿verdad? Necesitamos una categorización de las cosas. Esto nos viene a aplicar con el DLP en cuatro ámbitos específicos. Pueden haber algunos otros ámbitos, ¿verdad? Pero estos son los más generales que podemos abordar. Son el tema del correo electrónico, el tema del endpoint, la red, el perímetro y la nube, y esta cosa que últimamente ha estado tomando mucho auge, ¿verdad? Que son las aplicaciones a nivel de SaaS o de software as a service. Ahora, ¿cómo se construye a nivel práctico el DLP, ¿verdad? ¿Cómo funciona una estrategia de DLP madura y que esté bien implementada? Bueno, al DLP no ser un simple servicio, no ser un simple equipo, esta consta de un ciclo que se debe estar repitiendo, ¿verdad? De manera constante, es continuo. Este está formado de 5 pasos, o lo podemos ver de 5 pasos. Son la parte del descubrimiento, ¿ok? Para empezar por ahí. ¿Qué vamos a hacer con el descubrimiento? Bueno, aquí lo que hacemos es básicamente poder ver dónde están los datos, dónde reside la información sensible específicamente, ¿verdad? Que es la que queremos trabajar, la que queremos abordar. Si esta está, por ejemplo, a nivel de la nube, si esta está en el correo electrónico, si se mueve por ahí, ¿verdad? Si está a nivel de un endpoint, ahí va a ir variando dentro de las organizaciones. Una vez ya descubrimos dónde se encuentra esta información sensible, ¿verdad? ¿Dónde es que está? Vamos a clasificarla. Aquí lo podemos ver como un tagueo, como etiquetar dicha información, ¿verdad? Estos datos los vamos a etiquetar por el tipo de dato que es, ¿verdad? No todos los datos son iguales, por el contexto que tienen, cómo es que se utilizan, por ejemplo, inclusive el nivel de criticidad. Al final del día, como no toda la información es la misma, no toda la información va a merecer el mismo nivel de control, ¿verdad? Inclusive esto va a variar un poco de áreas, un poco de personas, que lo vamos a ver más adelante. Ya después de tener esta información, pues, tagueada, ¿verdad? Que ya la identificamos, vamos a aplicarle políticas. Ahora sí, vamos a trabajar un poco sobre la información. Aquí vamos a definir diversas reglas. Esas reglas pueden ser, bueno, por el uso que se le da a esta información, por la transferencia que ésta puede llegar a necesitar, ¿verdad? E inclusive la forma o el almacenamiento que se le da. Aquí entra mucho la parte de cumplimiento, la parte de auditorías, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se trabaja con información de PCI o cuando se trabaja con información de IPA o de GDPR, ¿verdad? Entra también la parte legislativa de los países, no es lo mismo hablar de información crediticia o de información personal, por ejemplo, aquí en Costa Rica que en Estados Unidos. También varía un poco dependiendo de la industria de la que hablemos, ¿verdad? Puede variar del sector de la salud al sector financiero en temas de, pues, auditorías o cumplimientos que tienen que realizar. Después de aplicar estas políticas, vamos a pasar al monitoreo, que ahora sí vamos a observar ya en un tiempo, pues, real dónde está la información, cómo se mueven los datos,
dónde es que están, ¿verdad? Y algo muy importante que se aplica es el monitoreo de los usuarios, ¿ok? El comportamiento que tienen. No es lo mismo que nosotros como tal veamos, ok, tengo información de PCI que está saliendo por correo, pero viene de X usuario o viene de Y usuario, ¿verdad? Tal vez el usuario X tiene un perfil que es un poco famosillo, ¿verdad? Por ser una persona que exfiltra información a inteligencias artificiales, que la envía por correo, que la saca por USB. Entonces ya aplicaríamos medidas diferentes en contraste a un usuario, que puede ser el usuario Y, que tal vez un usuario que no tiene ese perfil, ¿verdad? Que no ha sido tan exfiltrante de información. Ya después de, bueno, realizar el monitoreo, todos los pasos anteriores, vamos a pasar al tema de la respuesta. ¿Qué hacemos en la respuesta? Bueno, aquí lo podemos abordar desde dos ámbitos o desde dos puntos que pueden ser una respuesta automática, ¿verdad? Automatizada o una respuesta hecha y guiada por un analista. Aquí, bueno, podemos alertar simplemente sobre un evento ocurrido, no tomar más acción, podemos bloquear lo que está sucediendo, evitar que, por ejemplo, se cargue un archivo a correo electrónico, se cargue un archivo a la nube, inclusive vamos a ver que también se puede evitar que estos archivos sean exfiltrados de manera escrita, ¿verdad? Pero todo esto lo podemos abordar desde esos diferentes ámbitos, dependiendo, bueno, del tipo de información, la persona, ¿verdad? Y cómo lo queramos trabajar. Ahora, ya teniendo en mente este ciclo, ¿verdad? De cómo funciona una estrategia de DLP, vamos a hablar de la arquitectura, porque aquí es donde muchas de estas estrategias llegan a fallar al momento de implementarlas, ¿verdad? Porque tal vez no se implementan de la manera correcta o se quedaron cortos al momento de la implementación. El primer punto a abordar para tener una buena implementación y una buena arquitectura de LP sería que debemos tener o ser conscientes más bien de una cobertura integral. ¿Qué quiere decir? Bueno, que debemos tener todo bajo un mismo modelo. ¿Qué me refiero con todo? La nube, la red, el endpoint, alguna aplicación SaaS que tengamos, ¿verdad? Todo lo tenemos que tener observado bajo un mismo modelo. No nos va a servir tener un control muy fuerte a nivel del correo electrónico, por ejemplo, si esa misma información está saliendo sin control alguno a nivel de alguna aplicación web, a nivel de un SaaS, por ejemplo. Ahí pues tendríamos una brecha que no hemos cerrado y deberíamos tenerla bajo observación, ¿verdad? El segundo punto sería tener políticas unificadas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que las clasificaciones de la información de los usuarios, las reglas que se aplican, deben ser consistentes entre los canales, ¿verdad? Deben ser iguales entre los diversos puntos que estemos trabajando. Un ejemplo sería, no nos serviría tener, no sé, una regla que se llame información confidencial de clientes correo, pero que esa misma regla, con ese mismo nombre, esté a nivel de protección de nube pero que hagan cosas diferentes, ¿verdad? Ahí nosotros mismos estaríamos ya abriendo una brecha que puede ser utilizada para la exfiltración de información por esos colaboradores un poco más pillos, ¿verdad? Que siempre quieren encontrar la manera de saltarse controles y demás. Y el tercer punto que podemos abordar para tener una mejor implementación de estos sistemas es el que más valoran justamente los analistas de seguridad a nivel del día a día, que es tener una menor fricción operativa, ¿verdad? Tener todo integrado, reducir estas brechas de las que hablábamos de visibilidad entre diversas herramientas, sino todo bajo un mismo punto y un mismo canal. Ahora, ¿por qué es DLP importante a día de hoy? Porque hasta estos momentos se está hablando de este tipo de soluciones o estrategias y no lo hacíamos hace 5 años o hace 10 años. Bueno, porque el perímetro de hace 5 años, hace 10 años, es totalmente diferente al de ahora. Hemos visto que el perímetro, bueno, ha estado evolucionando, ha estado cambiando con cada tecnología que sale, el perímetro se modifica, ¿verdad? Ahora vemos que los datos viajan entre las personas, viajan con las personas, por ejemplo, en dispositivos móviles, y ni que hablemos del tema de la inteligencia artificial, ¿verdad? Que es de hecho aquí donde entran cuatro riesgos de los que podemos hablar a día de hoy con este nuevo perímetro que estamos observando. Son el tema de la fuga de datos. Aquí, bueno,
Entra el tema de este envío accidental, ¿verdad? Por personas de datos para exfiltraciones y demás. Y por qué no, también un envío intencional de personas. Tenemos el tema de la adopción de nube que se ha hecho durante el último tiempo, ¿verdad? Tenemos datos que se distribuyen en diferentes aplicaciones, en diferentes páginas. Aquí perdemos totalmente visibilidad, control eh, sobre lo que son estas herramientas y cómo se están usando los datos o cómo se están almacenando los datos. Más si lo contrastamos, ¿verdad? Con este perímetro anterior donde todo vivía dentro de la red corporativa, donde sabíamos exactamente dónde estaban almacenados los datos, quién los utilizaba, quién no los podía utilizar. Ahora, bueno, ese modelo ha cambiado y nos genera esta brecha o este problema. Tenemos también el insider risk o el riesgo interno. Aquí, bueno, entran todos aquellos colaboradores, todos aquellos contratistas. ¿Por qué no también el caso de contraseñas o de credenciales que tienen privilegios elevados y que han sido comprometidas, ¿verdad?, a un acceso legítimo? Esto, según varias estadísticas, es interesante ver cómo es uno de los puntos que menos se abordan, que menos se atacan, pero que llegan a producir más pérdidas de información a nivel de organizaciones, ¿verdad? Todos los días vemos casos de X y empresa que mediante contraseñas o mediante credenciales que han sido pues utilizadas o exfiltradas han obtenido información privilegiada, ¿verdad? Se han hecho de esa información. Y en cuarto lugar tenemos todo lo que es el uso de la inteligencia artificial o la IA generativa. ¿Cuántos no nos hemos topado con el caso, verdad, de saber de colaboradores o saber de personas, ya sea organizaciones propias o otras organizaciones, donde estos cargan datos privilegiados e inteligencias artificiales con el típico, la típica cubridera de, para resumirlo más rápido, ¿verdad? Para tener todo más rápido, para tener todo pues más sencillo, para ver de qué trata el documento y tal vez no son conscientes de que lo que están cargando a una inteligencia artificial, por decir algo, ChatGPT o Cloud, son datos financieros, son datos que tal vez pueden afectar la parte de la ciberseguridad de una empresa, ¿verdad? Que muchas veces no se les pone la atención que se debería a esos datos, pero que pueden llegar a ocasionar o pueden desembocar en una brecha de seguridad inmensa, más si se hace en chats públicos, ¿verdad? Como lo son estas herramientas anteriormente mencionadas. Ahora, ya que hemos hablado un poco más sobre lo que es el DLP, ¿verdad? Ya que abordamos esas características, bueno, vamos a abordar algunas herramientas específicas que tenemos dentro de la organización que cumplen, ¿verdad? Justamente con todo lo que son estos parámetros de DLP que nos presentan soluciones. Tenemos dos, tenemos la de Proofpoint, DLP y Trellix. Primero vamos a hablar a nivel de Proofpoint. Proofpoint es una compañía, ¿verdad?, que nos viene a posicionar su herramienta DLP, su Enterprise DLP, como una solución que es centrada en personas, ¿verdad? Ellos lo llaman People Centric. Esta básicamente lo que hace es unificarnos protección a nivel de datos en correos, a nivel de nube, a nivel de endpoint, ¿verdad? Todo bajo una arquitectura nativa y propia de la nube. Ahora, ¿qué significa el tema de que una herramienta como Proofpoint sea centric o centrada en las personas, más a nivel práctico, ¿verdad? Bueno, esta quiere decir que el enfoque que nos va a dar es un enfoque que nos combina toda la inspección de contenido tradicional, ¿verdad? De un DLP con la búsqueda de patrones en datos sensibles, junto a la visibilidad de comportamiento de usuario, ¿verdad? Un poco lo que hablábamos al inicio de la presentación. ¿Por qué es importante que una herramienta nos haga esta correlación, verdad, con el usuario? Bueno, porque esta nos va a reducir todo el tema de tener alertas sin contexto, ¿verdad? Nos va a ayudar a priorizar el riesgo real en nivel de pérdida de datos, en lugar de estar, por ejemplo, inundando a algún analista o al equipo de seguridad con falsos positivos. Bueno, ya vamos a tener un contexto real, ¿verdad?, de lo que está sucediendo. Algunos datos interesantes que tenemos a nivel de la presentación sobre Proofpoint es la posición que tiene a nivel del mercado, ¿verdad? Y siento que vale bastante la pena mencionarlos.
Proofpoint, en primer lugar, bueno, tiene la segunda mayor participación a nivel de DLP en tema global, ¿verdad? A nivel del mundo. Además, vemos que un 50% de empresas del Fortune 100 utilizan Proofpoint DLP. Vemos también que tienen más de 1,5 millones de clientes a nivel global, ¿verdad? En total, e inclusive que mantienen un 98% de ingresos recurrentes. ¿Por qué es importante saber esto? Bueno, porque esto nos habla bastante bien de cómo trabaja Proofpoint, ¿verdad? Nos habla bastante bien de la retención que ellos tienen y la satisfacción que tienen con sus clientes, pues a lo largo del tiempo. Ahora, ¿cuáles son algunas de estas capacidades concretas que llega a tener Proofpoint? Bueno, son el tema del DLP. Aquellos nos presentan una solución, ¿verdad? De detección, prevención de fuga de datos sensibles a nivel del correo. Un dato interesante acá es que no tendríamos que empezar, en caso de implementar Proofpoint, desde cero a nivel de reglas, de cumplimientos, ¿verdad? De políticas, sino que Proofpoint ya nos da más de 80 políticas basadas en cumplimientos como los que llamamos PCI, GDPR y demás. Nos presenta su infraestructura también de cloud, ¿verdad? Su protección de cloud está con capacidades de CASB. Tenemos toda la parte de lo que es el endpoint, ¿verdad? De LP. Aquí vemos que, bueno, nos dan un agente ligero, un agente que está casi que gestionado en modo usuario, ¿verdad? Nos va a detectar y prevenir temas de exfiltración de datos. Esto inclusive es de dispositivos gestionados, ¿verdad? Tenemos la parte de la consola unificada. Esto es bastante importante para el punto que hablábamos a nivel de cómo implementar un DLP de forma que triunfe, ¿verdad? De forma que no llegue a faltarle un poco en el intento. A nivel de la consola unificada, bueno, podemos tener eh, una herramienta donde equipos de seguridad, donde personas analistas van a poder hacer triage de alertas, van a poder hacer investigación, respuesta de las mismas, todo para nube, para correo electrónico, a nivel de endpoint también. Tenemos la parte de la clasificación y visibilidad, ¿verdad? Está, bueno, en diferentes ámbitos, inclusive puede llegar a trabajarse a nivel de imágenes, ¿verdad? Poder ver si una imagen tiene contenido sensible y evitar que ésta, pues, sea exfiltrada. Y finalmente la parte de la integración con todo el ecosistema, ¿verdad? Aquí vamos a tener un trabajo en conjunto, una interoperabilidad con herramientas de Microsoft, de Okta, herramientas como Splunk, ServiceNow, ¿verdad? Inclusive también vamos a tener la configuración o la unión, ¿verdad? Para la clasificación de alertas con Microsoft Information Protection. ¿Esto para qué? Bueno, para que podamos enriquecer el contexto a nivel de el riesgo con lo que ya se tiene, ¿verdad? Dentro del ambiente. Ahora, ¿cuáles son algunos de los casos de uso que al menos nosotros vemos más llamativos, ¿verdad? Para Proofpoint, bueno, a nivel práctico, de los que más nos llaman la atención es el tema de la prevención de exfiltración por USB, ¿verdad? Vamos a bloquear lo que es la copia de archivos sensibles hacia otros dispositivos externos. Vamos a tener la gestión del riesgo interno también, ¿verdad? Aquí podemos trabajar con el tema de la visibilidad especial, ¿verdad? Sobre los usuarios de alto riesgo, poder aplicar políticas, poder aplicar trabajo sobre esos usuarios que sabemos que tal vez son los que más intentan, ¿verdad? Encontrar las formas de saltarse el trabajo que nosotros hacemos para que evitemos esa pérdida de información. A nivel del cumplimiento regulatorio, ¿verdad? Vimos el tema de las políticas que ellos incluso ya nos dan prearmadas, con cumplimientos. Aquí vamos a aplicar también políticas que sean consistentes entre los canales, que no lleguen a cambiar, por ejemplo, de la nube al endpoint, o con el correo electrónico. Y el tema de la investigación y respuesta ante incidentes, ¿verdad? Aquí lo que hacemos es que aceleramos el trabajo del equipo de seguridad, ¿verdad? Cuando algo ocurre con temas de automatizaciones, playbooks y demás. Ahora, bueno, vamos a dar un pequeño salto, ¿verdad? Vamos a pasar de lo que ya vimos que era la herramienta de Proofpoint a la herramienta de Trellix. Trellix nos viene a posicionar su portafolio de LP, ¿verdad? Bajo un principio que es un poco distinto al que nos daba Proofpoint.
Ellos nos vienen a presentar el tema de la visibilidad integral y el control unificado, ¿verdad? Aquí la idea que ellos tienen, la idea central, es que puedan descubrir, clasificar y proteger aquellos datos sensibles donde quiera que estos estén, donde quiera que estos residan. Hablemos nuevamente del endpoint, de la red, ¿verdad? En una base de datos o inclusive en la nube. Y esto ellos justamente lo organizan en lo que ellos llaman el Trellix DLP Framework, ¿verdad? Esto es un ciclo de 5 etapas que puede que noten que se parece bastante al que vimos al inicio, ¿verdad? Al ciclo del DLP. Y esto, bueno, no es hecho al DRE, sino que está basado en ese mismo ciclo. Aquello, bueno, entre las etapas que tenemos está la etapa de la clasificación, ¿verdad? Nuevamente vamos pues a clasificar datos, luego vamos a descubrirlos, monitorear esos datos. Algo que ellos integran es la parte del user awareness o la concientización del usuario, ¿verdad? También la aplicación de controles ya pues especializados también y la gestión de incidentes dentro de la propia plataforma. Ahora, ¿qué capacidades de Trellix se organizan o tenemos, verdad? Trellix entre sus capacidades, entre varias de las que tiene, nos da la parte del Discover. Aquí, bueno, vamos a tener contenidos, ¿verdad? Soportados más de 300 tipos de contenidos, perdón, con opciones de autorremediación, con opciones de escanear, por ejemplo, dispositivos on-premise, ¿verdad? También en la nube. Se puede hablar de temas de los repositorios que podemos trabajar, ¿verdad? Podemos trabajar bases de datos, SQL, podemos trabajar con SharePoint, con el tema de SIF o un NFS también, ¿verdad? Tenemos el tema del monitor. Aquí lo que hacemos nosotros es, bueno, vamos a integrar con dispositivos de egreso de información, vamos a analizar paquetes de red, ¿verdad? Bajo múltiples protocolos. Podemos aquí hablar de diversos tipos de protocolos, ya va a depender un poco de lo que trabajemos en información, en la organización, perdón, pero es bastante estandarizado. Aquí es uno de los puntos, el monitor, donde Trellix de hecho tiene una de las propuestas más robustas, ¿verdad? A nivel de visibilidad, que es el punto pues de la red dedicada. Tenemos la parte del prevent. Aquí lo que hacemos es que vamos a aplicar, bueno, las políticas de captura de datos, ¿verdad? Políticas directamente a la red, mediante diversas integraciones, ¿verdad? Esto nos sirve para, por ejemplo, temas de forénsica. Entonces podemos capturar esos datos, podemos hacer un análisis posterior a que algo suceda. Y a nivel del endpoint, ¿verdad? Un control de dispositivos, con protección, ¿verdad? Todo lo que es pérdida de datos, descubrimiento de archivos, ¿verdad? Sensibles. También entra la parte de la integración con herramientas, por ejemplo, como Outlook para correo electrónico. Ahora, algunos de los casos de uso que nos presenta la herramienta de Trellix son, bueno, la forénsica de datos, como lo hablábamos, ¿verdad? Aquí vamos nosotros a reconstruir qué pasó, cuándo pasó, ¿verdad? O con qué información fue la que se exfiltró, fue con la que sucedió el incidente, ¿verdad? Después de que este ya haya sucedido, vamos a tener el contexto de datos, vamos a entender qué información específica va a estar en mayor riesgo, ¿verdad? En cada uno de los momentos, como hablábamos antes, durante y después que ésta se llegue a mover. Vamos a tener el contexto del usuario, ¿verdad? Vamos a ver la visibilidad de comportamiento más asociada a cada persona, ¿verdad? No solo un simple dato. Y el riesgo de aplicaciones. ¿Qué vamos a hacer con el riesgo de aplicaciones? Bueno, lo que vamos a hacer es identificar qué aplicaciones están dentro de la organización que pueden representar un riesgo o un vector de riesgo para la información sensible. Y bueno, por acá tenemos una pequeña diapositiva que para entrar en contexto no es una comparación, ¿verdad? Aquí lo que buscamos no es comparar las herramientas y ponerlas, dicho popularmente, como a pelear entre ellas, sino que lo que buscamos aquí es ver qué punto de dolor tienen las organizaciones, ¿verdad? Que ustedes en casa o en la oficina puedan identificar ese punto de dolor que tienen, ¿verdad? A nivel de su empresa y que digan, ok, bueno, tal herramienta tiene una madurez muy fuerte, una madurez más alta, ¿verdad? En tal vector, o
esta otra herramienta tiene este otro nivel de madurez, ¿verdad? Más alto en ese vector. Y aquí pues va a depender de la herramienta, va a depender de esos puntos de dolor que tengamos, como mencioné. Por ejemplo, si hablamos a nivel de lo que es DLP de correo electrónico, bueno, ahí podemos ver que Trellix no está en un punto de madurez tan alto como lo es Proofpoint, ¿verdad? Entonces, quisiéramos implementar una solución como de correo electrónico para ir empezando, ¿verdad? A nivel del trabajo. Bueno, podemos ir hablando de Proofpoint. Por otro caso, si por ejemplo quisiéramos una solución que nos ayude a mitigar o que nos ayude a visualizar todo lo que es el riesgo interno, bueno, en ese caso Trellix sería la solución que más nos ayudaría, ¿verdad? En ese punto que tiene una madurez o que es más sólida a un nivel más fuerte, ¿verdad? Para ese punto. Como mencionaba, ya va a depender, ¿verdad? De los puntos de dolor que tengamos a nivel de la organización. Eso lo podemos ver un poco más adelante, pero por el momento, bueno, agradecerles por observar mi presentación, ¿verdad? Los voy a dejar con mi compañero José, que nos tiene una demostración bastante interesante sobre lo que hablamos. Adelante, José. Bien, buenos días a todos nuevamente. Bueno, voy a empezar a compartir por acá. Ok. Perfecto. Entonces, em, desde este lado podemos empezar a visualizar lo que viene siendo la plataforma de DLP de Trellix. Bien, entonces, esta es una pequeña máquina virtual. Acá nosotros podemos, o lo que vamos a hacer en este pequeño laboratorio es simular la exfiltración de datos, ¿verdad? Como tal vez un usuario, una persona, un colaborador intenta sacar información confidencial de, pues, de la organización, ¿verdad? Por alguna USB, por algún disco extraíble y demás. Entonces, en este caso tenemos estos archivos de por acá, que son de tipo PCI y de tipo IPA, ¿verdad? Entonces, en este caso, por ejemplo, si queremos copiar un, un archivo, ¿verdad? Que está alojado en la computadora o en eh, algún, una carpeta específica dentro de la organización y queremos sacarla ahí, entonces digamos, por ejemplo, si la queremos copiar y nosotros intentamos pegarla en un, una USB, por ejemplo, vamos a poder ver de que pues esta acción en específico no está permitida, la herramienta de Trellis de LP la bloquea porque la identifica como contenido sensible de tipo PCI, ¿verdad? De tarjetas de crédito. Esto, por obvias razones, esto no debería ser público para todo mundo, esto únicamente personas muy específicas de la organización deberían tener acceso. Entonces, si nosotros intentamos sacarla de la organización, pues la herramienta nos lo va a bloquear porque está haciendo match, ¿verdad? Con una regla o una política que indica que si es de este tipo de contenido de PCI, no se va a poder sacar de la organización y más bien se va a bloquear. Entonces, por ese lado, luego también podemos ver la parte de correo electrónico. En este caso, podemos intentar enviar un correo y bueno, mientras el correo carga, podemos ver incluso esta parte de lo que viene siendo la parte web. Cuando uno intenta o uno está muy acostumbrado a subir diferentes tipos de información sensible a plataformas en la nube, en web, entonces también esto pues genera un riesgo y igual la plataforma pues eh, lo bloquea. Entonces vamos a copiar esto que es de tipo IPA, vamos a intentar subirlo acá.
Vamos a cerrar esto. Ah, bueno. Y ven que esta parte, en este caso, no, nunca me dejó copiar el texto porque me está enseñando que esta información que yo estoy intentando copiar es sensible y en el caso la parte del copiar y pegar no está permitida. Esa acción en específico no está permitida porque lo que yo estoy intentando copiar es acerca de datos personales de una persona o un colaborador. Lo mismo pasa cuando intentamos subir como un archivo. Igual esto pasa con texto e igual pasa con un archivo. Entonces vamos a abrirlo y vemos que de igual manera la herramienta lo bloquea porque, repito, es una acción la cual no está permitida, que está haciendo match con una política en específico y no permite la subida de este tipo de archivos. Entonces, bien, vamos a intentar enviar un correo electrónico a un usuario y vamos a ponerle información colaborador. Y vamos a intentar subirle pues algún archivo de este tipo, de PCI o de IPA, este, el cual es pues muy común también de archivos totalmente sensibles que se intentan sacar de la organización. Y bueno, en este caso, el correo, si bien sabemos, es una de las plataformas que más utilizamos el día a día. Entonces, en este caso, nos va a aparecer como una alerta de que el correo está siendo monitoreado. Esta parte de la acción es porque para que la persona sepa de que ese correo sí se está viendo qué es lo que manda, qué es a quién es el usuario al que le va a mandar esa información y de qué contenido, ¿verdad? Entonces, em, hay diferentes tipos de acciones. Uno puede poner para que se monitoree, ¿verdad? Para que si bien no todos los archivos o correos se bloqueen, pero también se pueden bloquear o también se puede realizar una consulta, mandar como una especie de request, una justificación para que me diga, ok, usted quiere mandar este archivo en específico, pero ¿por qué? ¿O por qué lo quiere sacar de ahí? Si yo lo apruebo como administrador de la plataforma, excelente. De lo contrario, si yo considero que es un contenido que no debe salir de la organización, no tiene que enviarse a nadie, entonces puedo denegar esa solicitud. Ahora vamos a pasar con esta parte que es el IPO, que es donde nosotros vamos a poder ver todo el tema de administración de políticas, de dashboards, logs y demás. Entonces, este es un pequeño dashboard de lo que es la herramienta y vamos a irnos por acá. Voy a poner esto acá. Vamos a irnos por acá a esta parte que dice DLP Incident Manager. Aquí vamos a poder filtrar por los usuarios que tenemos registrados por acá. Entonces, desde este apartado acá vamos a poder visualizar cuáles son los incidentes que ha tenido cierta persona, cierto usuario. Entonces, en este caso, podemos ver todos los de este usuario que se llama Mary Mason y vamos a poder ver las acciones de las cuales se ha trabajado. Entonces, si ha sido bloqueada, si ha sido monitoreada, si no ha tenido alguna acción, entonces si no ha tenido alguna acción, pues eh, el evento continúa, ¿verdad? No hay ninguna pared que lo frene, no hay ninguna alerta que le avise nada. Y también vamos a poder ver en cuáles reglas es que se está haciendo match eh, este log en específico, ¿verdad? Vamos a poder ver si es una regla la cual se hizo el bloqueo porque hacía match con un contenido de tipo PCI, ¿verdad? Em, luego, este caso por la parte de Trellix. Ahora quiero pasar por acá, voy a dejar de compartir un momento, a la parte de Proofpoint. ¿Ok? Entonces, este apartado de acá ya viene siendo la consola de DLP de Proofpoint. Este pequeño dashboard es un dashboard principal. Realmente es un dashboard muy importante que nos brinda información
muy específica de ciertas cosas, como por ejemplo la mayor actividad de los usuarios. Esto es muy importante porque entonces sí podemos visualizar qué usuarios son más propensos a filtrar información de la organización, ¿verdad? Sacarla o descargarla de la misma. Em, Porque tal vez son usuarios que tienen mucha más actividad en el correo y demás. Entonces, esta mayor actividad en los usuarios nos permite visualizar este tipo de cosas. Luego también tenemos la parte de, bueno, también en el mismo dashboard podemos visualizar la parte de aplicaciones con más uso, donde nosotros visitamos sitios web donde subimos, ¿verdad? Cargamos o descargamos información. Por ejemplo, acá tenemos lo que viene siendo ChatGPT. Esta es una aplicación que comúnmente nosotros utilizamos, lo que es inteligencia artificial, pero también no estamos como tan empapados del riesgo que esto puede pues generar. Entonces, por acá, bueno, este es como un dashboard de puras em, situaciones en específicos que nos brindan pues mucha más información. Entonces, por ejemplo, si yo necesito visualizar el correo de alguna persona, entonces voy a irme acá, voy a editar los últimos 30 días y voy a agregar un filtro para que únicamente me enseñe lo que viene siendo correo electrónico. Entonces, vamos a irnos acá y vamos a filtrar solo por correo. Y bien, entonces todos estos logs, todos estos correos son que nos enseña la plataforma son mensajes que pues se han enviado. Todo, de momento no están haciendo match con ninguna regla, no tiene riesgo alguno, pero si nosotros nos ponemos a buscar, por ejemplo, nosotros vamos a poder ver que pues este correo se bloqueó. ¿Por qué? Porque la, la política hizo match con alguna regla que no estaba pues que tenía información confidencial y sensible. En este caso vamos a poder ver el usuario, ¿verdad? Vamos a poder ver la actividad de ese correo, qué fue lo que se envió, cuál fue el asunto, qué fue lo que se bloqueó y también muy importante, vamos a poder ver a lo que se le hizo pues match, ¿verdad? Cualquier regla hizo match. Entonces vamos a poder ver que pues se intentó enviar una imagen que decía como vacaciones, ¿verdad? Como fotos de las vacaciones, pero tal vez esa información, esa imagen tenía pues alguna información que a la política no le gustó, entonces hizo match y por ende la bloqueó. Entonces vamos a poder ver a las reglas a las cuales les hizo match, ¿verdad? Aquí podemos ver como de manera muy específica qué es lo que dice. Bueno, dice que era información de tipos de tarjeta de crédito. Entonces vamos a poder ver eh, quién fue el que, digamos, cuál es el correo y cuál es el tipo de información que, mm, que nos está exfiltrando, ¿verdad? En este caso, un número de tarjeta y demás. Y también nos va a poder enseñar cómo los indicadores, bueno, estas son las reglas a las que hizo match y entonces acá podemos ver también más indicadores que machea pues este correo en específico, ¿verdad? Entonces tal vez esas imágenes que compartió este usuario traía pues información de este tipo. Entonces, por ende, la bloqueó. Adicional a eso, tenemos este apartado de etiquetado que nos mencionaba aquí en Dalantes, que es sumamente importante porque nosotros como administradores de la plataforma podemos visualizar o más bien podemos etiquetar este correo si pues es algo comprometido, si realmente no es nada malo, más bien se trata de un falso positivo, si está en progreso, es decir, que está en revisión, si está resuelto, si está en espera y demás. O sea, son muchas las etiquetas de las cuales nosotros podemos utilizar que bien nos pueden ayudar a facilitar pues la revisión de este tipo de correos. Y también tenemos otro apartado que es como ya como remediación. Nosotros podemos, si el email se bloqueó, es decir, no pasó nunca, nosotros también podemos pues o bloquearlo o enviarlo o mandarlo encriptado. Si nosotros consideramos que es un falso positivo, entonces simplemente llegamos y lo mandamos y no hay problema.
O bien, si nosotros, pues consideramos que realmente sí se considera en peligro, entonces lo ponemos que es un mensaje comprometido y pues lo bloqueamos y lo mandamos. Por este lado terminaría mi parte explicativa acerca de las soluciones de tanto de Proofpoint como de Trellix. Cualquier consulta, con muchísimo gusto. Kendall, los dejo con mi compañero Kendall para el cierre. Muchísimas gracias, compañeros, por la explicación.